Bueno, en este tutorial vamos a hablar acerca de la definición del pH y el pOH con base en la reacción de ionización del agua. Previamente pues ya habíamos visto acerca de la ionización del agua. Entonces sabemos que generalmente cuando hablamos de la ionización del agua estamos considerando 1 litro de agua pura que se encuentra a condiciones estándar o de 25 grados centígrados. Para este caso, ya también previamente cuando hablamos de ionización del agua, hemos determinado que 1 litro de agua pura pues tiene una concentración molar de 55,56 moles por litro o 55,56 molar. Y también que previamente, ¿cierto? Años atrás, se estableció experimentalmente que el agua a estas condiciones tiene la capacidad, y en esta concentración, tiene la capacidad de ionizar 1 por 10 a la menos 7 molar de protones o iones H+, y 1 por 10 a la menos 7 molar de hidroxilos. Entonces, sabemos que también el agua se comporta como un sistema ácido débil, base débil, un sistema ácido-base conjugado, que resumimos en esta reacción de acá. Y por lo tanto sabemos que no todas las moléculas de agua tienen la capacidad de ionizarse, sino que se mantiene un equilibrio entre la concentración de agua que tenemos presente en solución y las concentraciones de los productos que en este caso sería de ionización, que en este caso serían los iones H+ y los iones hidroxilo. ¿Listo? Y que el hecho de que esto se mantenga en equilibrio, ¿cierto? Está relacionado con unas constantes de equilibrio que en este caso vamos a llamar la constante de ionización, porque estamos hablando de los productos de ionización del agua. ¿Cómo se definen las constantes de equilibrio? Generalmente las constantes de equilibrio siempre están definidas en el numerador por el producto de las concentraciones de los productos de la reacción divididos, o sea, en el denominador, el producto entre las concentraciones de los reactivos en esta reacción. Entonces, si vamos a definir la constante de ionización, que es una constante de ionización, ¿sí? Y la constante de ionización, pues en este caso está haciendo referencia a una constante de equilibrio, porque es una reacción que está en equilibrio. Esa reacción de ionización se encuentra en equilibrio. Entonces, esta constante de ionización va a estar definida por las concentraciones de los productos. ¿Quiénes son los productos acá? Entonces, nuestros productos son los iones H+, los productos de la ionización y los iones hidroxilo. Entonces, en el numerador vamos a tener la concentración de iones H+ por la concentración de iones hidroxilo. Supongamos que en esta solución, no sé, hubiese más que hubiesen 2 H+ en la reacción, entonces esto siempre va a estar elevado a la concentración, elevado al número de moles que se encuentren presentes de ese factor, ¿sí? Pero en este caso pues no aplica. La concentración de iones H+ sobre la concentración de iones hidroxilos, que son los productos, esto va multiplicado, ¿cierto? Y en el denominador, por lo tanto, entonces va a ir en rojo la concentración del reactivo, que en este caso es el agua. ¿Listo? Entonces el agua. Entonces el reactivo, que es el agua, en esta reacción de ionización, ponemos concentración de H2O, ¿cierto? Va en el denominador. ¿Listo? Entonces, esta constante de ionización del agua va a estar definida por las concentraciones, el producto entre las concentraciones de iones H+ y iones hidroxilo, ¿cierto? Que son los productos de la reacción de ionización, sobre la concentración del reactivo, que es el agua, que es la especie que se está ionizando. Ahora, como este valor, si ustedes observan, 55,56 molar
ioniza 1 por 10 a la menos 7 molar. O sea, ¿qué tanto se está gastando de agua en este proceso de ionización? Prácticamente nada, ¿sí? Se podría decir que la concentración del agua se mantiene constante. Concentración del agua se mantiene constante. Por esta razón, como el agua se considera una constante, esto pasa del lado de la ecuación constante. Entonces vamos a tener que concentración del agua queda multiplicado por la constante de ionización y que esto es igual a la concentración, de los iones H, al producto de las concentraciones de los iones H más y los iones hidroxilo. Este producto que tenemos acá, la concentración del agua por la constante de ionización, es lo que se denomina KW, ¿cierto? Que se resume como la constante de la ionización del agua. Y esto nos queda igual a la concentración de iones H más multiplicado por la concentración molar de los iones hidroxilo. Y esto ya lo conocemos, entonces sabemos que aquí KW va a ser igual a ¿cuál es la concentración de iones H más en el agua, ionizados por el agua? 1 por 10 a la menos 7 molar, y la de hidroxilo es 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces nos va a quedar 1 por 10 a la menos 7 molar multiplicado por 1 por 10 a la menos 7 molar. Y esto nos va a dar que KW, para mantener los colores, que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar. ¿Listo? Bueno, acá hay un factor. Aunque acá nos daría como molar al cuadrado si utilizamos las unidades, realmente todas las constantes de equilibrio son adimensionales. Vamos por acá. Nota. Las constantes de equilibrio son adimensionales, es decir, no las presentamos con unidades. ¿Listo? Entonces, por eso, a pesar de que acá tendríamos molar al cuadrado, algo similar, la constante de equilibrio del agua, KW, expresamos como 1 por 10 a la menos 14. Esto es KW. 1 por 10 a la menos 14. Y eso siempre va a ser a condiciones estándar la constante de ionización del agua, 1 por 10 a la menos 14. Ahora, si volvemos a esta definición y nos fijamos, pues así como estamos hasta acá, todas las concentraciones que manejamos de iones H más e hidroxilo, tendríamos que manejarlas desde este punto de vista hasta aquí, como valores muy pequeños, ¿sí? Siempre usando notación científica de por 10 a la menos tanto, ¿sí? Entonces ahí fue donde el señor Sørensen antes se le ocurrió pues la idea de que se pudieran expresar estos términos utilizando el logaritmo en base 10, ¿cierto? Y de ahí fue donde surgió la escala logarítmica. Entonces, ¿cómo es esto? Para esto, entonces, lo que se hizo fue, vamos a volver con esta definición que tenemos acá. Entonces, ya sabemos que, entonces, KW es igual a la concentración de iones H más la concentración de, por la concentración de los iones hidroxilo en el agua. ¿Listo? También, entonces, si se definiera esto en escala logarítmica, entonces lo que se ha definido es que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones H+, y que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. ¿Y de qué concentración? Concentración molar,
siempre en pH y pOH, en la determinación de pH y pOH, se manejan, vamos a tener concentraciones molares, siempre concentraciones molares. ¿Listo? Entonces, realmente si nosotros hablamos de la definición estricta del pH, el pH es considerado, desde este punto de vista, sería el menos logaritmo de la actividad de los iones H+ o el menos logaritmo de la actividad de los iones hidroxilo. La actividad es otra definición que manejamos en química, ¿sí? Que no sería la concentración molar estrictamente como lo manejamos en este caso. No obstante, para las determinaciones en general que se hacen en solución acuosa y las concentraciones que se manejan de ácidos y bases en solución acuosa, esta es una buena aproximación. ¿Listo? Entonces, por eso manejamos las concentraciones molares. Entonces, para llegar a que esto se dé en definición de pH y pOH, pues debemos colocar todo esto en función de logaritmos. Y para mantener la igualdad, por lo tanto, debemos aplicar logaritmos de ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Entonces, para eso nos va a quedar que si aplicamos logaritmo, entonces el logaritmo de un producto, en este caso que es el producto, va a ser la suma de los logaritmos. Entonces, de la derecha nos va a quedar logaritmo de KW, ¿cierto? Y de la izquierda nos va a quedar, sería del valor de KW, y perdón, de la izquierda nos queda el logaritmo de KW, ¿cierto? Y del lado de la ecuación derecha, entonces aplicamos propiedades de los logaritmos, donde tenemos que el producto, el logaritmo de un producto, ¿cierto? Es igual a la suma de los logaritmos. Por lo tanto, tenemos acá el logaritmo de la concentración de iones H+, más el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Entonces, si queremos que todo esto nos quede definido en función de pH y de pOH, sabemos que para eso debemos tener menos logaritmo. Entonces vamos a multiplicar por -1 de ambos lados para seguir conservando la igualdad en la ecuación. Entonces vamos a tener que esto es menos logaritmo de KW es igual a menos logaritmo de la concentración de iones H+, ¿cierto? De un lado, acá, más menos logaritmo de la concentración de los iones hidroxilo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es menos logaritmo de la concentración de iones H+? Ya lo definimos acá, es el pH. Esto nos va a quedar que esto es igual a pH. ¿Más qué? ¿Qué es el menos logaritmo de la concentración de hidroxilos? Es el pOH potencial de iones hidroxilo, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Pues acá tendríamos la función pKW, ¿listo? Y nosotros ya sabemos cuál es el valor de KW, o sea, cuál es el menos logaritmo de KW, eso sería igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Es igual a pH más pOH, ¿listo? Y menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es igual a 14. ¿Sí? pKW es 14. Eso nos da que pH más pOH es igual a 14. Y esta es la escala de pH que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces la escala va de 0 a 14. ¿Sí? Supongamos que estamos hablando de escala de pH. Va a ir de 0 a 14. Cuando la concentración de iones H+ y de iones hidroxilo es igual, vamos a tener el pH de 7, que es el que consideramos como pH neutro, porque tenemos igual cantidad de iones H+ e igual cantidad de iones hidroxilo. Cuando estamos hablando de la escala de pH, valores que están por debajo de 7 los consideramos como que estamos hablando de mayor acidez, ¿sí? ¿Sí? Entre más cercano a 0 esté el valor del pH, estamos hablando de una sustancia más ácida, ¿sí?
Y si vamos del valor de 7 a 14, se está disminuyendo la acidez, disminuye la acidez y aumenta la alcalinidad o basicidad. ¿Sí? Quiere decir que por pH menores de 7 es porque tenemos concentraciones de sustancias que están aportando concentraciones de iones H+ por encima de las iones H+ que aporta el agua, y en la parte superior estamos hablando de sustancias que aportan concentraciones de iones H+ que suelen estar por debajo, ¿sí? O que no son tan que suelen estar por debajo de las concentraciones de iones H+ que aporta el agua. Esto si estamos hablando de la escala de pH, ¿sí? Si nosotros nos mencionáramos la escala del pOH, entonces también va a ir de 0 a 14, ¿sí? Entre el pOH esté más cercano a 0, vamos a estar hablando de mayor alcalinidad, que es lo contrario a lo que ocurre con el pH. Y cuando esté por arriba de 7, ¿sí? Más cercano acercándose al 14, estamos hablando de menor alcalinidad y aumento de la acidez. ¿Sí? Y generalmente, ¿con cuál escala es que nosotros trabajamos o con cuál escala es que tendemos a medir? Generalmente trabajamos es con el pH. Y el pOH pues nos sirve, es como una forma, una medida también para establecer qué está ocurriendo con el pH en la solución. ¿Listo? Generalmente medimos es el potencial de iones H+. Y también, si ustedes observan, entonces como esto es una escala logarítmica, ¿sí? En una escala logarítmica, por ejemplo, si tenemos una sustancia, pongamos una sustancia acá en pH 1, pongamos que por acá tenemos pH 2, ¿qué significa esto? Significa que una sustancia con pH igual a 1 es 10 veces más ácida que una sustancia con pH igual a 2. ¿Listo? Porque estamos hablando de una escala logarítmica y del logaritmo en base 10. Entonces la diferencia cuando pasamos de 1 a 2 es de 10 veces. En este caso, pues como decíamos, en una sustancia con pH igual a 1, vamos a tener, significa que esta sustancia es 10 veces más ácida que aquella que tiene un pH igual a 2.